La Unión Europea se creó el 1 de noviembre de 1993. Este es basado en un régimen sui generis. Este se maneja de una manera de integración y de un gobierno en común entre los órganos que son parte. Este también tiene como base el régimen de atribución de competencias. Sus intereses principales es promover y proteger los intereses de los miembros de la Unión, suscitar el incremento económico de la moneda nacional, el mercado nacional entre los estados, también la justicia, los valores que tienen en común, así para que estos no se pierdan al paso del tiempo, la impartición de competencias y limitaciones técnicas entre los estados. Estos tendrán deberes, al igual que beneficios, al formar parte de la Unión Europea. Refiriéndonos a lo anterior sobre la capacidad de determinar las competencias, los órganos tendrán esta capacidad de realizar este objetivo sin opacar a su poder supremo, siendo que su esquema es básico en cuanto a la organización de sus poderes y las competencias que se le otorgarán. Esto siendo que se encuentra establecido en el Tratado Constitutivo. El Tratado Constitutivo se encomienda de ciertos fines, desde el principio que deciden formar parte de la organización hasta que deciden terminar con esta asociación. El para qué es que los estados reciben las competencias para lograr los objetivos constituidos dentro del Tratado Constitutivo. El Tratado Constitutivo data de otorgar ciertas competencias concretas y limitativas a los órganos, dado el principio de atribución de competencias. Estos cuatro ideales o objetivos principales es el primero, garantizar la libertad; segundo, garantizar la seguridad y justicia; el tercero, fomentar el incremento económico de la moneda nacional, que es el euro; el 4 es la protección del medio ambiente; y 5, el mercado nacional entre estos estados europeos, facilitando el costo de aranceles, de transporte, facilitando las medidas de comunicación entre estos estados, así como la convivencia. Hablando sobre el alcance de la Unión Europea, entenderemos que este se determina de acuerdo al principio de atribución de competencias que hablábamos anteriormente sobre la naturaleza. Esto se basa principalmente en la extensión y la autonomía de los estados que forman parte de la Unión Europea, claro, obviamente respetando el poder soberano de cada órgano. También se basa en la extensión. La extensión hablaremos sobre territorio en cuanto a la regulación de sectores, de su actividad, tanto nos referimos a los mercados, a los aranceles, el mercado entre estados nos referimos como la facilidad que tiene la comunicación entre un estado y otro. También hablaremos sobre la autonomía. La autonomía, como dijimos antes, es el respeto del poder soberano, porque estos decidieron integrarse de manera voluntaria. Esto nos referimos que no hay una obligación, por lo tanto están dispuestos a respetar los límites de su competencia, obviamente sin sobrepasar ni alterar de ninguna manera para beneficio propio, sino más bien a un beneficio común. Buenas tardes, soy Carla Castañeda y voy a dar continuación con el tema del carácter supranacional. Es importante que conozcamos qué significa supranacionalidad, y esto se refiere o se da
cuando ciertos países, cierta cantidad de países, ceden parte de sus atribuciones de gobierno a una organización internacional. En este caso estamos hablando como organización internacional a la Unión Europea. Las atribuciones que le dan los estados a la Unión Europea son parciales. Esto quiere decir que todo aquello que no se les haya atribuido seguirá siendo ejercida de forma nacional. Se dice que la supranacionalidad quita soberanía a los estados y esto es totalmente falso, ya que los estados simplemente ceden competencias, pero los estados siguen teniendo la titularidad de absolutamente todo. Así que sería falso que les quiten la soberanía a cada estado. Las competencias que los estados le atribuyen a la Unión Europea tienen ciertas características y una de ellas es que son expresas. Esto quiere decir que las competencias que estén plasmadas en el tratado serán de la Unión Europea, pero nada más esas, las que no estén plasmadas van a seguir siendo ejercidas de manera nacional, como ya les había mencionado. También otra característica es que son específicas. Esto quiere decir que son muy concretas y limitadas, con el fin de que no pierdan los estados la soberanía de sus países. También otra característica es que son funcionales. Todas las competencias que son otorgadas a la Unión Europea tienen sus objetivos. Y también son irreversibles, pero esto no quiere decir que los países jamás vuelvan a tener esas competencias, sino que mientras los países sigan siendo miembros de la Unión Europea, no van a poder tener las competencias, pero si se deciden salir de la Unión Europea, salirse del tratado, podrán recuperar esas competencias. Como es el caso de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, que se dio el viernes 31 de enero de este año, del 2020. Hay tres tipos de competencias que tiene la Unión Europea respecto a los Estados miembros, lo que sería la competencia exclusiva, la competencia compartida y la competencia de coordinación y apoyo. Lo que conlleva la competencia exclusiva es la unión aduanera, el establecimiento de normas sobre el funcionamiento del mercado interno, política comercial común, política monetaria de los Estados miembros, y la conservación de los recursos biológicos marinos, así como también la celebración de acuerdos internacionales cuando dicha celebración está prevista en un acto legislativo de la Unión. Sobre las competencias compartidas tenemos el mercado interno, la política social, la cuestión económica, social y territorial, el medio ambiente, la agricultura y la pesca con exclusión, protección de consumidores y los transportes. Y por mencionar algunas competencias de coordinación y apoyo, pues tenemos lo que es la industria, la cultura, el turismo, la protección y la mejora de la salud humana y demás. Ahora voy a hablar sobre las instituciones de la Unión Europea, que en total serían 7, y sería la Comisión Europea, el Parlamento Europeo, el Consejo Europeo, el Consejo de la Unión Europea, Tribunal de Cuentas Europeo, Banco Central Europeo y Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Vamos a comenzar hablando de la Comisión Europea. Esta fue fundada en 1958 y se localiza en Bruselas. Su composición es de un comisario por Estado miembro y alguna de sus funciones es proponer leyes al Parlamento y al Consejo, así como gestionar las políticas europeas y asigna lo que son los fondos a la Unión Europea, además que garantiza el cumplimiento de la legislación y representa a la Unión Europea en el mundo.
El Parlamento Europeo se fundó en 1952, se localiza en Estamburgo y Bruselas, tiene una composición de 751 eurodiputados y alguna de sus funciones es aprobar la legislación, así como controlar a las demás instituciones, y aprueba también los fondos que se le va a otorgar a la Unión Europea. El Consejo Europeo se fundó en 1992, se localiza en Bruselas y se compone de un jefe de Estado y un jefe de gobierno. Alguna de sus funciones es decidir la orientación y las prioridades de la Unión Europea, así como de establecer la política exterior y de seguridad. También se encarga de lo más importante de la Unión Europea. El Consejo de la Unión Europea se fundó en 1958 y se localiza en Bruselas. Se compone de ministros por cada Estado miembro y alguna de sus funciones es negociar y adaptar la legislación, así como desarrollar la política exterior, y celebra acuerdos entre la Unión Europea y otros países o también entre organizaciones internacionales. El Tribunal de Justicia Europea se fundó en 1952 y se localiza en Luxemburgo. Se compone de un juez por estado, así como 11 abogados en el Tribunal de Justicia y 56 jueces en el Tribunal General. Alguna de sus funciones es interpretar la legislación europea para los tribunales nacionales y además de aplicar la legislación comunitaria. También se encarga de anular leyes que vayan en contra de los derechos fundamentales, así como de los tratados, y de sancionar a las instituciones europeas. El Banco Central Europeo se fundó en 1998 y se localiza en Frankfurt. Se compone del presidente y el vicepresidente y gobernadores de este mismo banco, y alguna de sus funciones es fijar los tipos de intereses, de vigilar la inflación, de supervisar mercados y bancos y de garantizar que el sistema bancario sea sólido. El Tribunal de Cuentas Europeo se fundó en 1977 y se localiza en Luxemburgo. Alguna de sus funciones es comprobar de que los fondos a la Unión Europea lleguen y sean bien utilizados, así como que tengan una buena gestión financiera en la Unión Europea. Soy Salvador Carreón, voy a hablar sobre los miembros de la Unión Europea. La Unión Europea está conformada por 27 países, los cuales son Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, Rumania y Suecia. La Unión Europea tiene como objetivos promover la paz, valores, bienestar de los ciudadanos, ofrecer seguridad, libertad y justicia sin fronteras interiores, desarrollo sostenible basado en el crecimiento económico, equilibrado y estabilidad de precios, además de protección al medio ambiente, combatir la exclusión social y la discriminación. Principios. La Constitución de una Europa unida requería de la aplicación de principios comunes para los Estados miembros de la Comunidad Europea. La Comunidad Europea ha enfrentado 2 guerras mundiales, por lo que la política europea se centra en el mantenimiento de la paz y se ha establecido un orden que impide toda guerra entre países comunitarios. La unidad como camino para la resolución de problemas. Igualdad. La unidad solo puede existir donde reine la igualdad entre ciudadanos tanto como estados. Y la libertad, que tiene que garantizarse una serie de libertades como el movimiento a través de fronteras nacionales,
prestación de servicios y circulación de mercancías. Solidaridad es exigida como contraparte por la libertad como un orden comunitario. Deberá reconocer la solidaridad entre sus miembros y repartir equitativamente las ventajas. Seguridad. El desarrollo de estos valores requiere de un ambiente de seguridad que es una necesidad elemental. Debe permitir a las empresas y ciudadanos prever su futuro gracias a la estabilidad. Yo les voy a hablar sobre el proceso de integración de las políticas en la Unión Europea. La Unión Europea actualmente está conformada por 25 países, los cuales son de diversas lenguas y diversas culturas. En sí, el experimento de la integración de la Unión Europea es para la integración de la economía y la política más avanzada del mundo. Esta tiene un marco temporal a partir del siglo XXI para lograr su estructura y consolidación económica política presente. Los países implicados en esta duraron más de medio siglo en tratando de consolidar lo que significó la concurrencia, la cual llevó a los actores de fuerzas políticas y sociales a ser protagonistas de esta. Cada una de ellas tenía la voluntad requerida para hacer posible que a lo largo del tiempo cristalizara una economía fuerte y solidaria y un proyecto constitucional, el cual tendría la capacidad potencial para consolidar un proceso fuerte de industrialización económica, la cual llegaría a la paz, a la preservación de la paz y la democracia entre otros pueblos. Este proceso de construcción económica y política no fue fácil ni seguro para la Unión Europea, porque al momento de estar integrándose hubo diversas trabas, coyunturas, el cual deterioraron y muchos abandonaron. Y para que se llevara a cabo esta consolidación europea, se generó también un ambiente de unidad más con el propósito de construir a un nivel más alto una integración multinacional con las necesarias relaciones económicas y sociales y jurídicas a nivel exterior, o sea, a nivel nacional. A esto, como fruto de lo que anterior se vivió, se dio la paz, la prosperidad en una Europa unida y dejando atrás los antiguos conflictos que ésta tenía con diversos países. Sus antecedentes, más que nada, fue en los últimos siglos, en los cuales el continente más poderoso e influyente en términos de prosperidad económica no pertenecían a esta. Aquí su término fue en el siglo en donde terminó la Guerra Mundial, que fue el año 1945, y Europa se caracterizaba por ser un estado de muy permanente rivalidad con otros países. Los objetivos para esta integración europea es la economía y la política, las cuales se contaba con el caso de que tenían los objetivos claros y concretos para lograrlo. Se dio el inicio de una integración a medida de que la Unión Europea fue madurando y surgieron algunos más. Uno de estos fue construir un marco de entendimiento para favorecer en algunos países, ante todo la paz y la prosperidad de todos los pueblos en el viejo continente. Se pensaba que esto generaría una riqueza entre países y terminaría con los conflictos que pasaron sobre la Segunda Guerra Mundial y las diversas naciones de la actual Unión Europea, las cuales había entre grandes y pequeñas. Aquí se logró llevar a cabo una armonía y paz entre todos con los que tenía conflictos, y lo que dio al surgimiento de una nueva forma de organización económica y política, la cual demostraba la cooperación entre los países para conducir
a facilitar la terminación de dichos conflictos. Aquí tampoco cabe duda de que el continente europeo hoy es muy democrático. Aparte de que generó paz entre los países, la Unión Europea también buscó la integración para favorecer los lazos comerciales y financieros entre países, aquí con una dinámica más comercial y eh, rehabilitar más que nada el flujo de bienes y servicios entre ambos. Como quien dice, su mayor objetivo era como facilitar la utilización de, lo, de los recursos que se le daban a este, lo que implicó la integración de la Unión Europea fue la creación de una unión aduanera, debido a que se buscaba la comercialización, el intercambio de bienes y servicios entre los países con los que antes se tenía conflicto. Ahora se armonizaba, se llevaba bien todo este proceso. En consecuencia, esta integración se concibió como una voluntad política por los estados implicados en la Unión Europea para remover a mediano y corto plazo las limitaciones y obstáculos que se daban en contra de la circulación de los bienes y servicios, las cuales tenían algunas barreras comerciales para la industrialización y los cuales impedían los intercambios entre los países miembros de la Unión Europea y otros países en los cuales se buscaba la comercialización. Uno de los obstáculos los cuales afectaban más a la Unión Europea eran en las ganancias derivadas del consumo de los diversos bienes y servicios, los cuales no se comercializaban de buena manera sin obtener una buena comercialización, la cual le beneficiará a la Unión Europea para generar una economía más alta en sus países miembros. Una vez llevado a cabo esta comercialización, se buscó la unión monetaria. Aquí la SME logró madurar a partir de estos cambios, en el cual su objetivo era estabilidad y la macroeconomía, que en sí profundizaban los niveles de superación entre los integrantes de la Unión Europea. Esto tuvo como auge en 1992, cuando los gobiernos centrales de los países miembros de la Unión Europea, después de un largo plazo, acordaron avanzar a lo que se había denominado la Unión Monetaria de Europa, en lo cual se buscaba tener igualmente un beneficio monetario en todos los miembros de la Unión Europea. En su integración política fue ya después de su integración económica, comercial y financiera y tecnológica, la cual se llevó a cabo por el presente parte de la Unión Europea, en la cual se expuso como primera potencia económica del universo, y esto constituye más que nada el punto de emprender un proceso creciente en la integración política. Aquí las líneas fronterizas nacionales se bordaron con gran medida en los obstáculos del comercio y una libre movilidad de factores de producción que son casi inexistentes en Europa, y esto como facilitar la libre movilidad entre factores productivos, incluyendo el trabajo, lo cual permitió el surgimiento de nuevas instituciones que cada vez facilitaban un camino despejado hacia la Unión Europea. La Unión Europea actual, la del nuevo milenio, es una asociación de naciones que entre ellas buscan diferenciar los procesos de construcción económica nacional, económica, social, política, en una federación de naciones con diferentes idiomas y diferentes culturas. Pese a las dificultades que se tuvieron en la Unión Europea, se llevó a cabo una constitución, la cual los 25 países miembros profundizaron el diseño y la elaboración de esta. Entonces aquí se buscaba indagar una carta magna de
de la Unión Europea a los 25 países miembros. Actualmente la Constitución Europea no sería cosa de un instrumento base de un acuerdo potencial en el cual podría hacer construcción de un Estado europeo desde un punto particular de vista, no tendría ningún carácter de un consenso fundacional, el cual permite consolidar un régimen democrático y entre los miembros de la Unión desarrollar un punto de vista más político en condiciones legales. La Constitución Europea, más que nada, es refrendada por los 25 países miembros. Esto, para su legal aplicación, inició en el 20 de enero del 2005, en donde España, como país primero, y pese a las determinadas implicaciones u obstáculos que hubieron por las políticas contrarias, en los sectores de población radicales, aquí se considera que la Constitución Europea triunfó en un modelo neoliberal y sobre todo en una Europa social. Aquí tuvo una victoria en los gobiernos donde las empresas, las poblaciones y trabajadores de España se vieron unidos. Aquí todavía sigue los 25 países miembros, los cuales todos quieren sumarse y nadie quiere salir de este. Aquí va a continuar con un dinámico proceso de integración política y económica, como se mencionó desde el principio de su fundación. Aquí tenemos al Consejo Europeo, en donde está enlazado a un Banco Central Europeo y al Comité Económico Social, el cual tiene un Tribunal Europeo de Justicia, una Comisión Europea, un Comité de las Regiones, un Consejo de la Unión Europea, Tribunal de Cuentas y un Parlamento Europeo, el cual busca disminuir los conflictos entre países e integrar y que todo sea con paz y armonía y una economía y política de gran impacto en esta actualidad. El siguiente tema a tratar en nuestra exposición es el modelo de integración europea es exportable y como sabrán la Unión Europea está conformada por la unión de 27 países, 19 de los cuales han acuñado la moneda como moneda nacional, el euro, eh, y los restantes que no lo han acuñado han beneficiado a las políticas monetarias. Entonces, vamos a tomar en cuenta que el modelo de integración europea fue básicamente este hecho jurídico en el que los 27 países que conforman la Unión Europea eh, eliminaron barreras comerciales y aduaneras, teniendo sus propias políticas internas. Ahora bien, la pregunta ¿es exportable dicho modelo? Claro que se puede intentar, se puede llevar a cabo, pero tal vez no con los mismos resultados o mejores. Podemos decir que sí, que es exportable, pero por ejemplo, en, la, en el caso particular de América Latina, se ha intentado tener una especie de integración latinoamericana también. Y vamos a ese tema ahora mismo. A ver. Esto nos lleva a la siguiente pregunta, que es, ¿será posible una integración latinoamericana semejante a la europea? Y después de realizar distintos estudios, se ha llegado a la conclusión de que es probable, pero no 100% como tal vez similar, pero sin los resultados que se desean. Por ejemplo, se han revisado
varios modelos de integración económica solidaria aquí en Latinoamérica que contienen las bases más bien encaminadas hacia lo laboral y social. Eh, y aunque se podría ver muy bien en la teoría, hay un factor que no deja que dicho modelo nos dé resultados coherentes. Porque en América Latina eh, somos más de importar productos que exportar. Ahora mismo nosotros en eh, la balanza comercial estamos apenas obteniendo ganancias de la exportación porque realmente así como exportamos materiales, insumos y todo lo que quieran, no, ¿cómo les digo? No solamente se exporta, se importa la misma cantidad de lo que exportamos. Entonces, si nuestra balanza económica en toda Latinoamérica está igual, no vamos a ver ningún beneficio. Además de que entre los mismos países de Latinoamérica normalmente no se... Claro que se importa y se exporta, ¿verdad? Pero es más el interés de exportar e importar hacia el exterior de América Latina. Entonces, a que llegamos, pues que el nivel de beneficio apenas sería un poco menos del 1%. Podría llegar a darse que obtengamos resultados similares a los europeos, pero dudo mucho que lleguemos a ver eso desde nuestra, o sea, en nuestra época. También hay que considerar que los ingresos económicos de América Latina en su mayoría son de ingreso extranjero, eh, y es por la cantidad de playas, vistas y todo lo demás que tenemos para aportar. Entonces, nuestro ingreso económico realmente es turístico y puede que tal vez nos beneficie un poco en sentido turístico también el hecho de que América Latina tenga como su propio como eliminación de barreras, que los turistas puedan pasar fácilmente de Guatemala a México y de México a Guatemala. Eh, pero sinceramente, desde mi punto de vista, creo que la integración latinoamericana está muy años luz. La pandemia por el COVID. Es una pandemia que afecta a todo el mundo, matando a muchas personas en cada uno de los países. Uno de ellos es la Unión Europea, que a mi ver es uno de los países que ha sabido manejar esta situación de la mejor forma para los ciudadanos, aunque hay datos que contradicen eso. Aquí en la investigación salió que el gobierno mentía con las cifras de los muertos. Ellos decían que eran 28.000 personas fallecidas, aunque en cambio los partidos oposición dicen que son de 40 a 50.000 fallecidos que se tienen hasta el momento. Las empresas maquiladoras ayudan mucho en la repartición de cubrebocas, oxígeno, gel y guantes para todas las personas, en especial a los seguros y hospitales que atendieron y atienden esta situación. La Unión Europea llega a un acuerdo para crear un multimillonario fondo de recuperación económico para la pandemia del coronavirus. La maratoniana
cumbre de los líderes europeos acabó ya entrada de madrugada del martes con fumata blanca. Finalmente se pusieron de acuerdo para crear un multimillonario fondo para la recuperación de la economía del bloque tras la pandemia. Acuerdos, anuncios en Twitter. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, a las 5:31 horas local del martes al término de una cumbre que comenzó el viernes pasado por la mañana. El fondo asciende a 750 millones de euros, alrededor de 860 millones de dólares, y consiste en 445 millones subvenciones. El fondo busca apoyar a los miembros del bloque a mitigar la recesión económica provocada por la pandemia del COVID-19, el mayor desafío de su historia. Como la pandemia del COVID-19 está poniendo a prueba a la Unión Europea y enfrenta a sus países miembros. Requirió la aprobación unánime de los 27 Estados miembros y es considerado una victoria para la canciller alemana Angela Merkel y el presidente francés Emmanuel Macron, quienes redactaron un esbozo de la propuesta en mayo. Este acuerdo se llevó el 21 de julio de 2020. ¿Qué puede hacer Europa? Como comunidad política de derecho, la Unión Europea únicamente puede intervenir en los ámbitos para los que cuente con la autorización de los Estados miembros, autorización conferida a través de sus tratados. En general, la crisis del COVID-19 toca varios aspectos en los que la Unión Europea tiene competencias exclusivas, como son el mercado único, la movilidad de mercancías y el desabastecimiento. Por otro lado, la pandemia afecta a otros aspectos en los que la Unión solo tiene una competencia de apoyo a los Estados miembros, como son la salud pública, el empleo y las políticas fiscales y socioeconómicas. La Unión Europea pues es una alianza política y económica que es conformada por 27 estados europeos. Lo que logran es evitar guerras, promoviendo la paz, los valores y el bienestar para cada uno de esos estados, así como seguridad y un crecimiento económico equivalente, así como atiende a la situación particular de cada uno de los estados miembros.